Hoy vamos a comenzar a leer el libro Primera de Reyes, capítulo 17, que habla del profeta Elías y la sequía. Yo quiero resaltar cómo el profeta fue alimentado por cuervos. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, comenzando a leer desde el versículo 1. Elías era un profeta de Tisbé, un pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día, escucha con atención, escucha. Elías le anunció a Acab, le dijo lo siguiente: juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover. Ojo, le dijo que no iba a llover ni a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Es decir, él le había anunciado a Acab, le dijo, no va a llover, no va a llover, te lo juro por el Dios de Israel, a quien yo sirvo por muchos años. Y que hasta que él abriera la boca, eso iba a cambiar, esa circunstancia iba a cambiar. Entonces dice el versículo 2. Luego Dios le dijo a Elías, escucha lo que le dijo el Señor: vete de aquí, escóndete en el arroyo de Querit, que está al este del río Jordán, y así tendrás agua para beber. ¿Por qué? Porque si no iba a llover, no iba a haber agua por ninguna parte, entonces él se iba a morir de sed. Y esta parte es sumamente importante. Yo le he ordenado, escucha, yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Elías se fue a vivir al arroyo Querit como Dios le mandó, y todos los días, esto es lo sobrenatural, todos los días en la mañana y en la tarde, los cuervos le llevaban ¿qué? Pan y carne para que comiera, pan y carne. Y si quería beber, iba por agua al arroyo. Pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí primero? Hay varias lecciones importantes que podemos sacar. Una es que Elías era un profeta de Dios. Él se dejaba guiar por las instrucciones precisas que le daba el Señor. Él pasó muchas vicisitudes y muchas pruebas donde él vio la manifestación gloriosa cuando hicimos el estudio de Elías y los profetas de Baal, donde Dios hace que caiga fuego del cielo y quema el holocausto del ganado que estaban colocando en los altares. Entonces ahí se comprueba lo que es el Dios verdadero. Él sale huyendo de allí, escondiéndose de Jezabel, porque Jezabel le dijo que lo iba a matar. Y él se esconde allí porque ya Dios le había dicho que no iba a haber lluvia, es decir, no iba a haber agua por ninguna parte. Sin embargo, si él se iba para ese arroyo, él iba a tener agua. Entonces él fue obediente, porque él dijo, nada, Dios me está diciendo que me vaya para ese arroyo, yo me voy para allá, yo no voy a dudar. Y esa es una de las cosas que Dios quiere que nosotros, como sus siervos, aprendamos a depender de Él. Aprendamos a escuchar su voz, ser obedientes a su palabra. Si el Señor me dice que no haga esto, yo no lo hago. Si el Señor me dice que sí haga lo otro, yo lo hago. Esto se va aprendiendo con el tiempo. Nuestra naturaleza, sabemos que Adán y Eva pecaron por desobediencia. Desde allí viene esa tendencia de nosotros a desobedecer. Para Adán y para Eva era natural obedecer, como para ti y para mí hoy día es natural desobedecer. Todo lo contrario, ¿por qué? Porque entró el pecado en el mundo y con ello cambió nuestra naturaleza perfecta a una naturaleza pecaminosa. Entonces, Elías, ya con una relación y una comunión íntima con el Señor, él escuchaba la voz de Dios y obedecía todas las instrucciones que Dios le daba. Esto es maravilloso, porque cuando nosotros respondemos en obediencia a lo que nos dice nuestro Padre Celestial, Él por lo general siempre tiene una promesa detrás del cumplimiento de nuestra obediencia, es decir, sus promesas son condicionadas. Entonces Elías obedece a Dios y Dios provee. ¿Por qué? Porque vimos cómo de día y de tarde le enviaba cuervos para que le dieran de comer. Entonces, nosotros vemos que en este caso Dios provee de manera sobrenatural a Elías. Primero lo vemos aquí a través de los cuervos. En una segunda oportunidad, él lo hizo a través de la viuda de Sarepta. Y tercero, lo vemos también en el capítulo 19 por medio de un ángel.
Y ahora aquí vemos cómo el Señor es capaz de proveerte a ti y a mí si nosotros caminamos en justicia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es su palabra. Es decir, que si nosotros obedecemos, el Señor suplirá todas nuestras necesidades. ¿De acuerdo a qué? A sus riquezas en gloria. ¿Qué dice el Salmo 37:25? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo particularmente he visto la gloria de Dios en mi vida. He tratado de obedecer en la medida en que he podido. Unas veces lo he podido lograr, otras veces he fallado. Estamos en este proceso de aprender a caminar en obediencia al Señor. No la tenemos 100% clara, pero tratamos de ir en esa línea. Tenemos que ser lo más coherentemente posibles y aferrarnos a la palabra del Señor. Porque las veces que nos hemos desviado o las veces que tú te puedas decir, no, pero es que no creo que 100% pueda tomar toda la palabra, tanto tú como yo vamos a ver las consecuencias de nuestra desobediencia, porque no nos va a ir tan bien como cuando obedecemos a la palabra del Señor. Entonces vemos que Dios es un Dios que provee. Él nunca va a dejar ni que tú ni que yo nos muramos de hambre. Nunca, porque somos sus hijos. ¿Y qué hijo es desamparado por su padre? Es un Dios que nosotros vimos también, por ejemplo, en el desierto, cuando Él estaba sacando el pueblo de Israel de Egipto, los sustentó con maná todos los días, pan del cielo. Esto es tremendo, el ver cómo el Señor derramaba esta hojuelita. Era una hojuela muy especial para que el pueblo de Israel comiera. Entonces a veces nosotros no entendemos estas cosas que son sobrenaturales, pero yo lo he vivido las veces que incluso he estado sin trabajo en Venezuela. El Señor me sustentaba de alguna u otra forma. Yo tengo un testimonio bastante importante con esto. En una oportunidad estaba yo conociendo al Señor. Me acuerdo que en mi país, Venezuela, hacía falta la harina pan. Y en ese momento yo no tenía harina pan en mi casa. Y yo estaba orándole al Señor, diciéndole, Dios mío, ¿dónde hay harina pan? ¿Dónde puedo conseguir? Salgo de mi casa. Recuerdo que había una señora en el edificio. Siempre nos saludábamos muy distantemente. Y cuando salgo del edificio, salgo como funfuñando, pues como un poco quejosa con el Señor de que yo no conseguía harina pan para mis hijos. Y le dije, no tengo harina pan, no tengo para hacer arepas. Entonces me voy caminando por la casa, me acuerdo que caminé 2 cuadras. Y cuando llego más o menos como a casi la tercera cuadra, viene esta señora que era mi vecina del mismo edificio en un auto. Y yo le estaba diciendo al Señor que cómo era posible, que yo lo estaba sirviendo, que yo trataba de serle fiel y que no podía conseguir la harina. Y la señora me dijo, vecina, vecina. Y yo la veo en el auto y yo, sí, dígame, vecina. Casi que ella no me dirigía la palabra. Me extrañó. Y me dice, ¿para dónde va? Yo le dije, no, bueno, voy a mi casa. Me vuelvo a montar en el auto. Y cuando me monto en el asiento de atrás, ella me dice que eche hacia un lado unas bolsas, que ella tenía allí un paquete grande, y voltea y me dice, ¿usted sabe qué es eso que yo tengo en el asiento de atrás? Yo le dije, no, vecina. Me dijo, eso es harina pan, harina pan. Y yo la vi y yo dije, no, mi vecina no debe tener para hacerle arepa a los niños de ella, yo le voy a dar unas harina pan. Y me regaló 3 harina pan. Esto es maravilloso porque yo vi una oración contestada de inmediato cuando la señora me entrega las 3 harina pan, y yo venía, era como que hablando pues en mi mente, pidiéndole al Señor de que pudiera yo conseguir la harina pan, y en ese momento ella me entregó esa harina. Entonces fue maravilloso, llegamos al edificio, yo me bajé, le cargué las bolsas, todo, le subí el paquete hasta el ascensor. Agarré mis 3 harina pan, llegué a mi casa, me incliné de rodillas y le di gracias al Señor, porque eran mis primeros pasos en la fe y vi eso tan sobrenatural que Él hizo en mi vida. Y después, curiosamente, yo trataba nuevamente de hablar con la vecina y ella me esquivaba. Es decir, Él usó a esta persona solo por ese instante para que esta persona me entregara las harina pan, y después ella volvió a su normalidad. Entonces esto es maravilloso porque
Dios se encarga de suplir todas y cada una de nuestras necesidades y de las maneras en que nosotros menos esperamos. En este caso el cuervo, que es un animal malo, que era un animal sucio, que Elías ni se imaginaba de que él le iba a llevar comida a través de estos animales, fueron los que lo sustentaron por orden del Señor, porque dice la palabra cuando leímos al comienzo, le he dado orden a los cuervos de que te alimenten. Esto es maravilloso. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a desarrollar este tipo de fe donde nosotros a través de la obediencia podamos ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida, siguiendo sus instrucciones preciosas y confiando que su palabra es fiel y verdadera, de que a la hora de que tengamos alguna situación difícil, si somos obedientes, Él va a responder, no solamente para nosotros, sino también para nuestros descendientes. Y eso es lo que quiere el Señor. Entonces, esto es sumamente importante, que nosotros entendamos que Dios tiene formas inexplicables y a Él le gusta lucirse. Es decir, Él a veces usa métodos poco convencionales para que nosotros entendamos de que fue Él y que no hubo otra forma de que eso fuera posible, sino de que fue su mano. No le vamos a dar gloria ni crédito a un ser humano, a la empresa, a nuestro trabajo, ni a nadie, sino de que vamos a ver de que solamente eso extraño, eso que no entendemos, eso que sucede de manera sobrenatural, fue el Señor Todopoderoso.